Buenas, esto es De Construcción de Cocinas y yo soy Esther Casabó, de Casabó Interiorismo. Este es un podcast donde deconstruimos las cocinas, las desmigamos por elementos, te daré tips para diseñarlas, te contaré materiales para puertas y encimeras, no nos olvidaremos de los electrodomésticos y estaremos atentos a las novedades del sector. En este episodio te doy las medidas de muebles bajos de una cocina. En este episodio te quiero contar las medidas más usuales de muebles bajos de una cocina, para que te hagas una idea de lo que te podría caber en el espacio que tienes y para que sepas qué hay que tener en cuenta para diseñar una cocina. Te seré sincera, en este episodio te iba a contar las medidas de todos los muebles de una cocina, pero solo contando los muebles bajos ya he hecho el episodio. Así que los muebles altos y las columnas para otro. Te hablaré de medidas más o menos estándares, aunque luego cada fabricante tiene medidas un poco diferentes o tiene más opciones, o se fabrican a medida. Voy a empezar diciendo que aquí, en España, en Europa, en general, los muebles se suelen poner sobre unas patas, que son las que nos ayudan a regular los muebles. Porque sí, los muebles tienen que estar nivelados, muy bien nivelados. Y un buen instalador es aquel que se dedica un buen rato, muy largo, a nivelar los muebles en diferentes dimensiones. Ya hablaré de los instaladores y de las buenas instalaciones en otro episodio. Una medida con la que tienes que quedarte sí o sí y que es inamovible son 85 centímetros de altura. ¿Y por qué 85 centímetros? Pues porque los electrodomésticos como las lavadoras, los lavavajillas, tienen unas medidas concretas que hacen que quepan en un hueco de 85 centímetros de altura. Así que esos electrodomésticos nos marcan que los muebles bajos por lo menos tienen que tener esa altura para dejar hueco para, pues eso, la lavadora, el lavavajillas o incluso para frigoríficos de estos que se ponen bajo encimera. ¿Y cómo se hace para llegar a esos 85 centímetros de altura? Pues la configuración más habitual y la que se ha implantado desde hace muchos años es poner un mueble de 70 centímetros y patas de 15. Por eso te empecé contando que los muebles bajos van sobre patas. Pero la cosa no era tan fácil como iba a ser fácil, ¿no? En los últimos años se están añadiendo muebles de 80 centímetros de altura. De hecho, es de lo que más instalamos actualmente. Son muebles de 80 centímetros de altura que suelen ir con pata de 10. Y así, por un lado, ganamos 10 centímetros de almacenaje en los muebles bajos y vemos menos zócalo. El zócalo es lo que tapa las patas, otro día te lo cuento. Y así subimos la cocina 5 centímetros. Pues una de las causas es porque la población cada vez es más alta y otra es que al llegar a los 90 centímetros de alto, la ergonomía es mucho mejor en el momento de trabajar en la cocina. Y te he dicho, suelen ir 80 centímetros de mueble y 10 de pata porque puedes ver configuraciones diferentes según la cocina. Te voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Hace poco nosotros instalamos una cocina donde teníamos la apertura de una ventana a 92 centímetros de altura del suelo. En este caso, si hubiésemos puesto 80 centímetros de mueble y 10 de pata, nos hubiésemos ido a 90 de altura y 2 centímetros de encimera, que no te lo he dicho, pero hay que contar también con el grosor de la encimera, que no tiene por qué ser 2 centímetros de grosor, que ya te lo contaré. Total, que así en esa cocina nos hubiésemos ido a 92 centímetros de altura, con una ventana tan baja que no se podía poner esa configuración, porque por un lado necesitamos un margen para abrir la ventana y por otro lado, como te he dicho antes, los muebles tienen que estar bien nivelados, así que necesitamos un margen para hacer esa nivelación. Pero queríamos además que el cliente tuviera más almacenaje en esos muebles bajos, así que lo que hicimos fue configurar esa cocina con muebles de 80 centímetros de altura y patas de 8 centímetros.
con lo que la cocina quedó a 90 centímetros de altura, 88 de muebles y patas y 2 de encimera. Y pues teníamos esos 2 centímetros de margen para nivelación y apertura sin problemas de la ventana. Con este ejemplo, ¿qué te quiero decir? Pues que aunque yo ahora te dé unas pautas algo generales, siempre hay cosas con las que podemos jugar. Pero hay otras medidas con las que tenemos líneas rojas, como por ejemplo esos 85 centímetros que te decía para que nos quepa una lavadora y un lavavajillas normales. Estoy preparando un vídeo sobre esa cocina, que además de esa ventana baja es una cocina de 6 metros cuadrados, así que si quieres ver cómo lo hicimos, síguenos en el canal de YouTube de Casa Buen Interiorismo y próximamente tendrás disponible el vídeo. Seguimos con el tema de los muebles bajos. Los muebles bajos suelen tener 60 centímetros de profundidad. ¿Por qué 60 centímetros? Pues porque en 60 centímetros es una medida donde suelen caber todos los electrodomésticos grandes, como el horno, la lavadora, los lavavajillas, las placas, que aunque sus medidas son inferiores, las placas, por ejemplo, suelen estar en torno a los 51 centímetros de fondo, pero hay que dejar un margen para el encastre y tener en cuenta otros temas de alrededor. Otro día te cuento más detalles sobre esos electrodomésticos. Pero sabemos que con 60 centímetros caben esos electrodomésticos de forma general, que siempre hay algún modelo especial o hay medidas especiales para otras configuraciones. Vale, era fácil, ¿no? 60 centímetros de profundidad para que nos quepa el horno, por ejemplo. Pues ahora voy y te digo que hay profundidades especiales. Puedes tener muebles bajos de 45 de profundidad o de 35, por ejemplo, pero estas medidas no nos permiten poner un horno o una lavadora de fondo normal. Un secreto que te voy a descolocar, todo lo que te he dicho hasta ahora. Hay lavadoras de fondo especial, sí, pero profundizaré en ello en otro episodio que igual dedico en exclusiva a lavadoras. Y yo lo que te quiero contar en este episodio son estándares, porque las soluciones especiales pues ya están pensadas para casos concretos. ¿Y cuánto tienen de ancho los muebles bajos? Bueno, pues ahí está claro que tenemos gran variedad. Los estándares de los módulos bajos pueden ser de 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 120. Creo que no me he dejado ninguna medida. Pero ahí entramos también en que cada fabricante puede variar esas medidas. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer muebles de 17 si hace falta, o 55, o 58, pero no son medidas estándares. Pero si tienes que tener una cosa clara, aunque se puedan hacer muebles que salgan de lo estándar, como hacemos nosotros, si quieres poner en algún mueble herrajes, y cuando digo herrajes me refiero a extraíbles, botelleros, por ejemplo, con bandejas metálicas, si escogemos algún extraíble de limpieza, si ponemos un escurreplatos o un platero, o si queremos un cobertero que nos llene todo el cajón. Digo eso porque nosotros podemos hacer una configuración especial en muebles que llevan cobertero, que sí, que ya te contaré otro día. Pero si quieres un cobertero, esos tienen unas medidas estándares. En general, todo lo que son extraíbles hay unas medidas concretas. Así que en ese mueble donde quieras instalar un botellero, pues tendrás unas medidas que pueden ser 15, 20, 30, 40 en general. Aunque disponemos de algunos proveedores de medidas no tan estándar. Por ejemplo, botelleros de 25 no es algo tan habitual. No lo hacen todos los fabricantes, aunque a ver los haylos y nosotros disponemos de ellos. Y ya que te he hablado de medidas, vamos a hablar de distancias. Distancias entre muebles bajos y su alrededor. Para un buen paso libre, si tenemos una cocina lineal en un frente, por ejemplo, entre los muebles bajos y una pared, se recomienda dejar como mínimo 90 centímetros de distancia. Y si tenemos una cocina de dos frentes, o con una península o una isla, se recomienda mínimo dejar un espacio de 120 centímetros entre una zona de trabajo y la otra. Aunque hay otras cosas a valorar, porque ese espacio de 120 centímetros está pensado en caso de tener cajones en ambos lados o un cajón y una puerta, y que se pueden abrir ambos frentes de cajón sin golpearse, o cuando es un cajón en un lado y puertas de 60,
pues que también se puedan abrir sin golpear. Pero podría ser que no tengas cajones en ambos frentes o que las puertas de un lado sean de 30, por ejemplo. Y sabes que nunca vas a necesitar esos 120, porque abriendo ambos lados, pues tienes 60 más 35, por ejemplo, no sé. Así que en ese caso, pues se recomienda pues una distancia de 100 centímetros, nunca ir al límite, ¿no? O, por ejemplo, podemos poner 90, si en el otro lado puede ser que sea una isla, sin muebles que se abran. Ya te he dicho en anteriores episodios, y te lo seguiré diciendo, que cada cocina es un mundo y que cada persona tiene una necesidad en su cocina. Y un buen profesional siempre te guiará por su experiencia y saber hacer. Así que no todo está escrito, pero sí que hay algunas cosas escritas. No sé si te ha quedado alguna duda o te puede surgir alguna duda sobre los muebles bajos, algo que me haya dejado. Dejo a tu disposición el email del podcast de construcciondecocinas@gmail.com. Escríbeme con tus dudas y las solucionaré en episodios venideros. Quiero contarte muchas cosas en los próximos episodios, como por ejemplo sistemas de aperturas de muebles, que me parece interesante. ¿Sabes que aparte de escuchar el podcast en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iVoox o la que uses normalmente, me puedes ver? Subo el podcast con apoyo de imágenes de cocinas, también a YouTube. Búscanos de Construcción de Cocinas. Y sígueme en las redes sociales y comenta, que estaremos atentos de lo que nos digas. Soy Esther Casabó y estaré encantada de atenderte.